Muy buenos días a todos. Muy buenas tardes ya, son de hecho casi medianoche, casi buenas noches. Como es costumbre, vamos a hacer la apertura de la semana. Desde Finanzas Trading vamos a observar qué vimos la semana pasada, que hay que tener muy en cuenta para esta semana, para los mercados financieros en general, junto con Square Financial. Bueno, inicialmente la sesión de hoy va a ser un poco más corta de lo que suele ser la apertura semanal. Por lo general, no hay muchos cambios importantes en datos macroeconómicos que revisar, pero sí hay muchos cambios importantes en cuanto a política monetaria, que inclusive puede llegar a ser muchísimo más importante que un cambio en algún dato específico, como lo vamos a ver ya en momentos. Bueno, principalmente. Lo que hay que tener en cuenta son, pues por supuesto, los datos de COVID-19. Preocupa un poco lo que pasa en Reino Unido. ¿Por qué? Porque preocupa porque estamos viendo un descenso claramente en los contagios a nivel global, obviamente bastante impulsado em, por el ritmo de vacunación que se está viviendo, sobre todo en el primer mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, Europa, Reino Unido. ¿Y por qué preocupa la posición de Reino Unido? Porque a pesar de que es un país altamente desarrollado y que tiene unas tasas de vacunación más rápidas, pues lo que estamos observando es que hay una curva importante que está teniendo unos leves repuntes, mientras que lo que esperaríamos es que cada vez nos fuéramos más a cero en esta estadística. Entonces, por supuesto, hay que tener en cuenta esto como, como esa proporción digamos, de lo que las vacunas no pueden llegar a ser, cubrir completamente. Y esa pequeña estadística de que probablemente hay variantes del virus que van a ser resistentes a las vacunas. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Sí, pero sin embargo el escenario mayoritariamente es muy positivo en el mundo, pero pues hay que tener en cuenta y hay que darle un seguimiento importante a lo que pasa en Reino Unido. Para los países emergentes o los menos desarrollados, Latinoamérica y podríamos hablar de algunos países de África específicamente, pues el escenario no es tan positivo. Sí hay un ritmo de vacunación importante, pero no se puede así similar a otros países como Estados Unidos. Eso hay que tenerlo en cuenta porque conforme se aumente el ritmo de vacunación, pues lo que se esperaría es que cada vez se mejore las estadísticas de COVID-19 y por lo tanto cada vez más rápido salgamos de esta pandemia. Em, Como pueden, hay básicamente un tema muy importante en los mercados financieros y es qué va a pasar con la política monetaria. Entonces vamos a analizar Europa y Estados Unidos. En Europa lo que tenemos es que la inflación se ubica en un 2%, la inflación normal, la que computa todo, pero la inflación subyacente que está sacando lo más volátil, que son los alimentos y las energías, como por ejemplo el petróleo, sí está en 1%, está muy lejos de lo que se espera. Recordemos que la inflación subyacente es lo que espera el Banco Central, es la que realmente toma en cuenta el Banco Central y en 1% pues está básicamente un 1% por debajo de lo que se espera. Cuando llegue la inflación subyacente al 2% en Europa ya las cosas tomarían otro camino, pero por ahora este argumento es suficiente para que junto con el retraso económico de Europa frente a China y Estados Unidos es suficiente para que el Banco Central justifique continuar con sus políticas monetarias no convencionales y también con su tasa de interés tan baja como la tiene, por lo menos por un periodo, tal vez estamos hablando de meses. Por otro lado, lo que sí preocupa en Estados Unidos fue la reunión de la semana pasada de parte de la Fed. La Fed en la reunión demostró que la retirada de estímulos está más cerca de lo que se esperaba, no tanto en cuanto a la tasa de interés que se espera que, por supuesto, que se prevé que sea antes de lo esperado, pero lo importante es estar pendiente de la retirada de estímulos de la Fed, específicamente en la compra de activos financieros. Entonces, hay que, por supuesto, saber que con lo que se dijo en la reunión, básicamente están diciendo que los niveles inflacionarios son muy altos, que no esperaban un repunte tan importante, y adicionalmente a eso
pues se le suman los datos económicos que en general han sido positivos para Estados Unidos. Vimos unos datos de costos al productor bastante elevados en Estados Unidos, ubicándose en cuotas récord, y eso también va a otro, cuando hablo de los máximos históricos en datos inflacionarios en Estados Unidos, también hay que tener en cuenta que de hecho ellos los mencionaron, que se demostró que la pandemia actual es algo totalmente diferente a las demás recesiones que hemos visto. Y también está un poco ocasionado por esos grandes impulsos monetarios de parte de los países. Recordemos que esta pandemia es el récord en cuanto a impulsos monetarios fiscales con ayudas directas a las personas y también con ayudas directas a lo que pues al mercado financiero. Entonces, por supuesto, es bastante diferente y aparentemente la visión que nos da el Banco Central de Estados Unidos es que van a ir resolviendo con respecto, vayan a ir evolucionando los datos. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que ellos ya dijeron hay una inflación alta y probablemente si la inflación vemos que cambia la previsión de inflación para el mediano y largo plazo, ya estaríamos hablando de un cambio inminente en la compra de activos y por eso es que hay que tener en cuenta los datos hipotecarios y los datos de empleo. ¿Por qué los datos de hipotecarios? Porque los datos hipotecarios se ubican en niveles máximos también de costos de la vivienda y también, o sea, el costo de la vivienda está muy alto y los ingresos no están en la misma proporción, no están creciendo igual de rápido. Entonces lo que preocupa es que para la FED lo que más le preocupa o en algunos comentarios que se han mencionado, no específicamente del presidente, sino de otros mandatarios de la FED, lo que hemos visto es que los datos hipotecarios preocupan un poco porque una proporción de la compra de activos que hace la FED precisamente es a títulos indexados con deuda hipotecaria. Entonces, una parte muy importante de esa puede estar inflando, inclusive es la presunción, debe estar inflando los precios hipotecarios. Entonces, estos datos son muy importantes porque probablemente con este sector, el dato los datos de vivienda en Estados Unidos, probablemente catapultarían inicialmente una reducción en la baja de estímulos de política monetaria de Estados Unidos y lo que conllevaría es básicamente a un mercado negativo. ¿Por qué? Porque básicamente no tiene la liquidez que usualmente tiene. Por otra parte, los datos de empleo también son bien relevantes, como la posición de la FED sigue de tener no solamente datos económicos positivos, sino también tener unos datos inflacionarios, perdón, unos datos de empleo coherentes con esos datos económicos. Igualmente hay que tener en cuenta los debates que se han hecho en Estados Unidos en relación a qué podría pasar con qué podría pasar con los estímulos fiscales que se les da directamente a las personas en Estados Unidos, porque si se reducen inmediatamente, pues cambiaría el panorama en los datos de empleo. Lo que vimos en cuanto a datos de empleo, la semana pasada, el jueves pasado, vimos unos datos eh, las peticiones de subsidio de desempleo, las cuales aumentaron. Es la primera vez que aumentan por encima de lo esperado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Estos dos datos son los que más importantes, los datos hipotecarios y de empleo hay que seguirlos. El día de mañana también tener muy en cuenta qué es lo que va a pasar con respecto a, con respecto a la, a la, a las reuniones y a lo que diga Jerome Powell. Por supuesto, muy importante, pero este es el panorama del día de hoy. Quiero recalcar que pese a que usualmente no estamos tan llenos de datos en la pantalla que yo esté explicando, esto no significa que el panorama no sea muy importante, al contrario, de hecho, esto nos enfoca específicamente en determinados puntos, los cuales van a marcar, por supuesto, la pauta y que si somos lo suficientemente precavidos para saber qué es lo que va a pasar con respecto a las modificaciones de política monetaria, entonces estaríamos preparados para cambiar nuestras posiciones y aprovechar ese buen momento tanto en la caída como en la posterior recuperación. Entonces, no me queda nada más que agradecerlos. Este es el escenario para esta semana, tener en cuenta los datos que les acabo de mencionar, muy pendientes qué pasa con Estados Unidos por el momento. Después llegará
después el mercado tendrá los ojos puestos en Europa, pero por ahora están muy pendientes de qué sucede en Estados Unidos. Y bueno, con los datos de COVID, cómo evoluciona el tema del COVID en Reino Unido también muy importante. Muchísimas gracias. El día de mañana nos vemos en una nueva sesión en vivo, todos los días de 8 a 9 de la mañana, hora Bogotá, es decir, 9 a 10 hora Nueva York. No me queda nada más que agradecerlos y esperar que tengan una muy buena semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.